Buenas, aquí Penas con un nuevo vídeo de Black Reliquary. En el anterior episodio intentamos hacer una misión en el interior expuesto de noche y salió horriblemente mal. De hecho perdimos dos héroes. Realmente no me importan porque eran ambos de nivel 1, es decir, nivel mínimo. Por lo cual tampoco perdimos nada del otro mundo. También probamos por primera vez aquí a la Dredge, ¿vale? Que para mí es la señora del mecha. Que fue una gran razón por la cual perdimos, y es que no me di cuenta, porque soy inútil y soy imbécil, no me di cuenta de que cuando te quitas la forma de mecha, pues lo tienes en cooldown hasta que vuelves a acampar, ¿vale? No lo puedes volver a usar, solo una vez por acampada. Por lo cual, sí, perdí mucha potencia de este personaje de forma voluntaria, digamos, ¿vale? Accidentalmente, pero voluntaria al fin y al cabo, por lo cual eso nos complicó un poco las cosas. Aún así, probablemente no pueda pasarme una expedición en el modo nocturno, tiene pinta de ser bastante difícil, lo cual no va a impedir que lo intente de nuevo, porque eso es justamente lo que vamos a hacer, ¿vale? Voy a volver a intentarlo. Tengo aquí un equipo, como veis, ya me he puesto a la arbalestera, que si os acordáis en el juego base es igual a la mosquetera, pero aquí no. Aquí la arbalestera es... no sé si exactamente igual al juego base, pero muy parecida, ¿vale? Prácticamente no la han cambiado apenas. Y la mosquetera es la que sí que ha cambiado, ¿vale? La mosquetera es la que le han cambiado habilidades, que ya la hemos visto anteriormente. Que por cierto, la mosquetera está bastante rota, sinceramente. He jugado bastante con ella y está bastante rota. Pero bueno, tenemos de nuevo otra señora del mecha. La he vuelto a sustituir. Y como no aprendo mis errores, pues voy a volver a traerla. Esta vez no voy a quitarla del modo mecha, ¿vale? De hecho, le he puesto aquí una equipación para usar esta habilidad y que le quita un 10% de daño a esta habilidad, pero a cambio puede poner veneno, por lo cual va a ser útil con daño con el tiempo. Así que va a tener cierta utilidad cuando no esté en forma de mecha. Mi idea va a ser usarla así de pie, ¿vale? Cuando está en forma normal. Y cuando se compliquen las cosas, pues ya invocar el mecha, o ya veremos, o cuando esté un poco desgastado el equipo, total. Intentar hacer economía de eso, del sobrecalentamiento del mecha, para que no lo perdamos enseguida. Además, si no me equivoco, vamos a tener una acampada, ¿sí? O sea que vamos a poder usar el mecha dos veces. Muy bien. Y aparte de eso tenemos al bueno de Albert aquí, que está ya a punto de subir a nivel 3, por lo cual va a ser su última misión de nivel principiante. Tras eso ya solo podremos llevar a la misión mediana. Tal vez lo llevemos contra el Janissary, contra el primer jefe que vamos a hacer, lo cual significa que se va a morir, ¿vale? En la siguiente misión, muy probablemente, porque no tengo ni idea de cómo funciona este jefe. Por cierto, menudo gallo me ha salido ahí. Pero bueno, como veis también me queda aquí un hueco. Otra cosa que no he mencionado, este equipo es absolutamente todo de marcado, ¿vale? Esta señora hace más daño con objetivos marcados. Aquí también tenemos habilidades para que haga más daño con marcados, estas dos. Tanto en forma normal como en forma de mecha. Y el bueno de Albert, pues, aunque él no hace daño marcado, puede marcarlos también. Y lo que pasa es que con él, en vez de marcar tanto, me gustaría, aunque sea en la primera ronda, siempre poner Amber Light. Y esta vez sí que lo voy a usar con ataques a melee, que normalmente no lo hago. Bueno, así le he puesto una Valorio para que tenga más probabilidad de marcar. Lo mismo debería haber solo puesto una de estas dos señoras, ya que van a ser las que realmente marquen la mayoría del tiempo. De hecho, va a ser, sobre todo, aquí nuestra amiga Clerinel, que su nombre sin más. Pero bueno, lo va a usar con esta habilidad, ya que es para ignorar la precisión de la ronda de preparación. De hecho, probablemente marque a varios en la primera ronda. Ya veremos, ya lo pensaré cómo iniciar el combate. En cualquier caso, como veis, me queda un hueco. Y para eso vamos a usar aquí a un nuevo señor, ¿vale? Al Thrall, que es una nueva clase que aún no hemos usado. No sé si es la última que me falta por ver. No sé si ya tengo todas las clases que ofrece el mod base, ¿vale? Imagino que sí, pero no estoy seguro. Pero bueno, ¿qué significa Thrall? Es como un sirviente o esclavo, ¿vale? La traducción más aproximada sería un esclavo. Aún así, yo le voy a poner un nombre especial, porque esto es un casco, ¿vale? Esto claramente es un casco, lo que lleva en la cabeza. Bueno, para mí es una especie de calabaza, ¿vale? Me diréis, no tiene nada que ver con una calabaza, no se parece en nada. Me da igual, yo lo he visto y he dicho, cabeza de calabaza. Y como hoy es Halloween, pues le voy a poner exactamente ese nombre. Vale. Me ha costado lo mío, ¿vale? Porque el código de color del color naranja hay que poner un código, o sea, un asterisco especial. Y parece que le da una embolia, ¿vale? Cuando intento ponerlo me pone un montón de letras también raras. Total, que he tenido que memorizarme una secuencia por poner el nombre, pero lo he conseguido. Le he puesto color naranja. Ha costado lo suyo. De hecho, si no me equivoco, había un personaje aquí que le quería poner otro color, pero al final no le puse el color que quería. Uno de los que tienen nombre, porque no podía hacerlo, pero ya por lo menos sé cómo es. Pero bueno, eso ya es otro tema, que me ocuparé cuando yo pueda.
Pero lo importante es que ya tiene nombre, que por cierto vuelvo a recordar, si alguien le quiere poner un nombre a cualquier personaje de estos, cualquiera que tenga el color por defecto, que es este amarillo, ¿no? Es decir, que no está reclamado aún el nombre, pues lo puede hacer. Normalmente yo no le pongo un nombre a ninguno, pero en este caso se lo he puesto aprovechando que es Halloween y que para mí sigue teniendo cabeza de calabaza. Probablemente diréis, no se parece en nada, me da igual, para mí lo es, ¿vale? Así que se va a quedar con el nombre de calabaza. Muy bien, pues le vamos a añadir el equipo. Que por cierto, quería hacer otra cosa. Como me quiero llevar también a este ocultista, porque tampoco tenemos tantos healers, tenemos, pero no los suficientes para todas las misiones ni para todas las composiciones. Quiero tener 2 ocultistas. El problema es que solo tenemos un espacio en el equipo, ¿vale? Me queda poco Makath para conseguir la mejora máxima, para llegar a 39 héroes, que eso ya sí que sería el tamaño máximo del equipo. Pero lo que vamos a hacer aquí es un pequeño intercambio, ¿vale? Voy a intercambiar un poco de marca del valor, que ahora mismo no la estoy usando tanta, como el resto de reliquias que tenemos aquí, a cambio de 2 de Makath. El único problema es que no me acuerdo si esto es dar 2 de Makath a cambio de 3 reliquias o al revés, ¿vale? Entonces... no me fío. Si yo hago así... ¿Esto qué pasa? Vale, esto me da 1 de Makath. Ok, vale, es así. Perfecto, pues ponemos 40. Es que nunca me acuerdo el orden. Pero sí, esto es lo que te da y esto es lo que tú intercambias. Muy bien, pues aquí llegamos y ampliamos a 39, que es el máximo. Aquí ya en el ferry solo nos quedaría mejorar el número de héroes que tenemos disponibles cada semana, pero sinceramente, si no voy perdiendo héroes todas las semanas, que en esta probablemente perdamos alguno, pero bueno, si voy jugando con calma no debería de ser tan necesario estas mejoras, o sea que yo esto la verdad que lo podría dejar para mucho más adelante. Podría no invertir en esto, porque si no me equivoco el Makath también lo necesitamos para otro sitio importante, puede ser. La galería no es importante. No me acuerdo qué sitio, pero creo que en alguno lo necesitábamos. Bueno, da igual. Si veo que el Makath lo necesito para otra cosa, no lo mejoraré más. Pero lo que importa es que aquí nos vamos a llevar al otro ocultista. Puedo poner al otro flagelante por ponerlo, aunque no estoy seguro si ya tenía 2. Pero bueno, no vamos a entretenernos más. Ponemos a Calabaza en el equipo. Va a ir en la primera posición porque le llevo puesta esta habilidad, Gore, que solo la puedo usar en la primera habilidad y es bastante poderosa. Lo que pasa es que le puede stunear a él también, ¿vale? Lo puede aturdir a él también. No sé si... había pensado si ponerle una Valorio con resistencia... Mira, de hecho lo he puesto. Le he puesto una Valorio con resistencia al aturdimiento y al movimiento. ¿Por qué? Pues porque como esta habilidad solo la puedo usar en la primera posición, me interesa que nunca lo pueda mover de sitio. Además, en general, si me lo sacan de las 2 primeras posiciones, me viene mal. Entonces me interesa que no lo puedan mover mucho. Y un poco de resistencia al aturdimiento, que lleva 90%. Y él tiene un 10%, 110% de probabilidad de aturdirse a sí mismo al usar esa habilidad. Al enemigo también le inflige un 110% de probabilidad, así que él debería de resistirlo, en teoría. ¿Vale? Hay solo un 20% de probabilidad de que él mismo se aturda. Y el enemigo debería de hacerlo de sobra. También le he puesto, como veis, una Valorio con el que refleja daño. Recibe un 20% más de daño, pero a cambio el 50% del daño que le hagan lo refleja. Es decir, el enemigo se lo come. O sea que eso está bien. No es un tanque como tal, pero si le pegan a él golpes, pues se carga a los enemigos rápido. Lo cual, en cierta forma, es como ser un tanque, ¿vale? No eres un tanque en el sentido de que mitigas daño, pero que haces más daño cuando te pegan a ti. Es un poco raro, pero bueno, funciona. La cosa es, ¿a qué misión quiero ir? Quiero ir a una de noche. Obviamente una mediana, no, vamos a ir a una sola corta. Entonces, vamos a elegir una de estas dos. Esto me daría más probabilidad de bufo o de marcado. Y esta Valorio me da 4 de velocidad. Sinceramente, vamos a ir a por este, ¿vale? Vamos a ir a por este y tenemos que explorar el 90% de las salas. Por cierto, una última cosa que quería hacer antes de irme. Normalmente no desbloqueo las habilidades de acampada, porque prefiero ahorrar dinero, pero teniendo en cuenta que estoy ahorrando ya mucho dinero, bastante tiempo, llevo una buena temporada ahorrando, pues vamos a ver si hay algo que me interesa desbloquear, ¿vale? Habilidades así de acampada útiles. Estas son normales, estas son clásicas, las específicas son estas de aquí. ¿Qué tenemos? Encadenar a la bestia, le pone 35 de estrés y a cambio cura a todos los aliados 25 de estrés. No está mal del todo. O sea, me sale rentable, obviamente, porque sí, él gana 35, pero a cambio 3 aliados pierden 25, o sea que las cuentas me salen, los números salen positivos. Esto le curaría a él 45 de estrés, pero al cambio a todos los acompañantes les pondría 10 de estrés, y además un 50% de probabilidad de 10 de estrés más, o sea que no me interesa para nada, esto quítatelo. Cuerpo inquebrantable, resistencia al sangrado, al veneno y resistencia también a las enfermedades. Y también le voy a quitar debuffo de mortalidad. No está mal del todo, pero creo que hay mejores habilidades, la verdad. Y esto le daría 25% de daño.
Pero a cambio, un aliado sufre 25% de la vida y gana 25 de estrés. No, gracias. Entonces solo voy a desbloquear esta habilidad, la del estrés, la que él gana estrés, eso es. Y va a ir por lo demás por las de defecto, ¿vale? Estas tres, que son comunes, digamos. Siempre las 4 últimas son como específicas de cada clase de héroe y luego llevan 3 que son comunes, que comparten todas las clases. No todas las clases llevan las mismas, ¿vale? No todas las clases llevan estas 3, pero que todas las clases les pueden aparecer. No sé si va por clase o por personaje, la verdad, estas 3, las comunes, pero bueno. Da igual, lo que importa es que me he desbloqueado esa habilidad y vamos a ver si el resto lleva algo también que sea valioso. Veamos, ¿tú qué llevas? Esta me gusta, la de calibrar omnipistola, porque le da un 20% más de probabilidad de veneno. Esto de normal no lleva veneno, pero recordad que llevo aquí una Valorio que le pone ya de por sí que cuando pega a un enemigo pone 4 puntos de veneno, que no es tanto para el balance de vida que hay en este mod. En el juego base 4 puntos de veneno sería bastante, pero con este mod no es tanto. Pero aún así solo pierdes un 10% de daño, que de por sí este ataque tampoco hace tantísimo daño, así que no está mal en realidad. Esto me daría daño en forma de mecha, pero a cambio perdería un 25% de protección, por lo cual no me interesa, la verdad. Y esto curaría 10 de estrés y le pondría 10% de protección a un aliado. Eso sí lo puedo desbloquear, ¿ves? Esto lo vamos a desbloquear. Y la otra habilidad sería que recibiría menos estrés. O sea, los que no son religiosos recibirían 10% menos de estrés. ¿Hay algunos religiosos? Sí, tenemos un religioso. Pues entonces ya esa habilidad no me interesa para nada. Perfecto. Pues pasando. Vale. Pues aquí me voy a quitar... ¿Qué le podemos quitar? Esto mismo. Y le voy a poner esto. Y nos quedaría aquí... Le voy a desbloquear a la arbalestera, obviamente, la práctica de tiro, ¿vale? Que le da daño contra objetivos marcados y precisión. Y teniendo en cuenta que vamos a usar mucho el marcado en los enemigos, pues 100% se lo vamos a poner. También le podría desbloquear esto, pero es que no me van a llegar los puntos de acampada para tanto. Entonces me voy a conformar con eso y ya está. Ahí está. Y el ocultista, si no me equivoco, no hay nada que me interese. Así que ahora sí que sí. Vamos a empezar ya, que ya han pasado 11 minutos. Vamos a venir aquí. Esta misión, ¿no, amigo? Esta. Muy bien. Última revisión. Está todo bien. Está todo perfecto. Perfecto. Pues vamos allá. Tenemos 3 héroes de nivel 1. Solo tenemos uno de nivel 2. Además va con equipamiento. O sea, va con equipamiento de nivel 1 solo. Bueno, claro, es que no... Bueno, técnicamente es nivel 2, el inicial es de nivel 1. Pero bueno, que solo lleva una mejora. Igualmente creo que la siguiente no la puedes desbloquear hasta el nivel 3. O sea que tampoco podría, pero bueno. Vamos a equiparnos como siempre. Es una mediana y aquí suele ser bastante difícil. O sea que creo que voy a comprar toda la comida para poder ir curándome entre combates. Voy a ir con 4 palas. No me acuerdo si ponían veneno o sangrado, la verdad, no os voy a engañar. Si lo hacían yo no me acuerdo, pero como el ocultista puede poner sangrado, voy a comprar vendas, por si acaso. Antiveneno, o sea, antídoto no lo voy a hacer. Nos vamos a arriesgar. Lauda no podría comprar, ya que no tenemos nadie para quitar daño de estrés. Antorcha no nos hace falta. Servían para algo las antorchas, ¿cierto? En este modo, pero no me acuerdo para qué. Voy a comprar unas cuantas, pero tampoco demasiado. 5, más que suficiente. Y vamos a comprar 2 kits de enfermedades. Yo creo que así está bien. Vamos bien. Objetivo. Pasarnos esta zona, ¿vale? Por la noche. ¿Lo conseguiremos? Probablemente no. Pero hay que intentarlo. Ya hemos fracasado una vez. Hemos perdido 2 héroes. Mi objetivo es pasármelo. Después, objetivo opcional. Pasármelo sin perder ningún héroe. Pero eso es incluso más complicado. Así que veremos. Poco a poco. ¿Vale? Tampoco vamos a soñar demasiado alto ahora. Muy bien, pues entonces vamos al interior expuesto nocturno de nuevo. Dicen que a la tercera va la vencida, pero esperemos que en nuestro caso sea la segunda. Y de primeras tenemos aquí 2 salas que están en distinta dirección. Vamos a venir a la izquierda porque hay menos pasillo, por lo cual es menos recorrido. Porque tenemos que explorar el 90% de las salas, por lo cual solo nos vamos a poder dejar una. Y va a ser esta misma, porque hay demasiado pasillo. Esto lo usamos, que nos va a dar un bufo táctico del interior, lo cual está bastante bien, la verdad. Nos va a servir bastante para esta zona. Por cierto, me gusta cómo se mueve este señor. Es enorme, ¿eh? No tan grande como el mecha, pero bueno, esperemos que sea más útil. Recordemos que aquí nos ponen estrés, ¿vale? Recibimos un 15% más de estrés, un 3% de crítico. Los enemigos hacen un 5% más de crítico. Nosotros hacemos un 3% más de crítico. Y algunos enemigos empiezan con sigilo. Pero si usamos una antorcha, el héroe en el que usemos la antorcha ignora el sigilo. Así que qué bien. Esto no me acuerdo si
si había algo que nos ayudase a usar este objeto. Si la había ya no me acuerdo, porque aunque estuvimos aquí la última vez, eso fue hace bastantes días para mí. Así que ya no me acuerdo de prácticamente nada. Ni siquiera me acuerdo de los enemigos que resistencias tenían ni nada. Así que en cierta parte es como medio entrar a ciegas de nuevo. Lo cual no es buena idea. Debería haberme preparado y revisado los datos que descubrí en el vídeo anterior. Pero en fin, estaremos bien. Probablemente. Ya hemos explorado una sala sin incidentes, ¿vale? No ha habido ningún accidente. Ahora el juego me pide comer, lo cual no es bueno, porque no había perdido ninguna vida. Así que ha sido perder comida por la cara, de gratis. Me encanta gastarme el dinero en eso. Esto podría ser bueno y malo, ¿cierto? Puedo usar vendas para que me dé botín, ¿vale? Eso ya lo descubrimos la última vez. Perfecto, y me das Macaz. Genial, porque me acabo de gastar todo el que tenía. Así que bien. Vaya. Vaya, me han dado... Ahora soy táctico del interior, pero también le tiene fobia al interior. Un poco raro que seas un experto en una zona y a la vez le tengas miedo. Pero, bueno, en verdad tiene sentido, ¿no? Si le tienes miedo a algo, más te vale prepararte contra ello. La verdad. O sea, que ha hecho bien. Un poco raro que se preparase antes de ganar el miedo, pero bueno, él sabrá. Me han puesto 5 de daño de veneno. Bueno, estará bien, no pasa nada. Por cierto, lo estamos explorando ya casi todo, ¿eh? No vamos a tener ni que acampar. Creo que puedo empezar con el mecha de primeras, porque mira, o sea, ya casi he explorado todo. Estamos teniendo suerte en lo que se refiere a combates, la verdad. De hecho, me han dado un buffo de 15% de daño durante 4 batallas. Bien, bien, bien. ¿Vale? Oye, si no hay combates yo no me quejo, ¿eh? Yo no me... De hecho, mira, más botín, para mí. Ahí estamos. Me voy a llevar botín de gratis sin combatir. Y Macaz. De puta madre. Vale, esto era malo, ¿eh? Esto me acuerdo que te podía poner un rasgo negativo. ¿Hay alguien en el que me molestase tanto? Mira, Albert ya lleva todos los rasgos negativos, por lo cual si me sustituye alguno, pues me da un poco igual. De hecho, me vendría bien porque así no se ponen en estado grave, es decir, con cadenas, porque estos me cuestan como 2000 quitarlos, si no me equivoco, los que no están graves, y los rasgos negativos graves, estos dos me cuestan 7000 cada uno quitarlos. Así que ya, me conviene que él gane rasgos negativos. Nada más que calaveras. Bueno, normalmente diría que calaveras ya es suficiente para traumar a alguien, ¿vale? Pero teniendo en cuenta que lleva una literalmente en la mano, pues no creo que le importe demasiado. Y una trampa, 18 de daño. No pasa nada, estará bien. Este tipo es enorme. Y sí que tenemos un combate cuando ya casi hemos terminado la misión. Bueno, al menos ha habido uno. Vale, vamos allá. Tenemos a la hiena que rueda, que además se ríe también. Me pone horror, qué amable. Y podría entrar en forma de mecha, pero es que me apetece hacer aunque sea un combate a pie con esta señora, porque ya que le he puesto una valorio para eso, pues vamos a hacerlo, ¿vale? Vamos a empezar marcando. ¿A quién? Pues yo diría que tanto el centauro como la hiena son nuestras prioridades, ¿vale? De nuevo, sé que esta señora no es un centauro, pero para mí ya se quedó con ese nombre, así que ¿qué? Se va a llamar así. Y he ganado un rasgo de que ya es némesis de estos enemigos, guay. Vas a poner un buffo a... Ah, le he puesto sigilo, qué amable. No pasa nada. No pasa nada. Porque yo puedo hacer así. Uso una antorcha. Entonces ya ignoro el sigilo durante un turno. Y te voy a poner Amberblade, si no te importa. ¡Hala! Te jodes. Eso no le quita el sigilo, pero bueno, me da igual. Vale, aquí que me ponen, ¿qué debuffo me han puesto? Menos daño y menos esquiva. No pasa nada. Otra vez. Menos daño aún y menos esquiva. No, esta vez no. Ok. Muy bien. Con esto podría echar hacia atrás a estas dos tipas. Que eso estaría bien. En cierta manera, la verdad. Sí, bueno, tienen una habilidad de cuando no está en la primera posición, usan un ataque más débil. Pero claro, debería de mandarlos muy hacia atrás. A uno de ellas. También podría marcar un objetivo, que eso sería mejor en realidad. No sé si debería gastar una antorcha, teniendo en cuenta que la antorcha solo me da un turno en el que ignoro sigilo. Y la hiena tiene sigilo durante 3 turnos. Entonces creo que me voy a esperar a marcar a la hiena con la piloto de nuevo, ¿vale? Con la tipa de del mecha. Porque ella sí que puede quitar el sigilo y el resto no. Así que simplemente voy a marcar al centauro, por ejemplo. Uf, pero tiene un 60% de resistencia al marcado. Eso no es bueno, ¿eh? Claro, esta señora tiene un 60% de resistencia. Entonces voy a marcar a una de estas. No me sirve de nada. De hecho han resistido también. Y eso que esta solo tiene un 20% de resistencia. Bueno, eso es mala suerte, sin más.
Es lo que hay. Y aquí voy a empezar el combate con este señor con esto, ¿vale? Con esta habilidad que hace que durante todo el combate tenga un 25% más de daño y 8 más 8 de precisión contra objetivos con 80% más de vida máxima. O sea, sí, con 80% no sé hablar. Contra objetivos con más del 80% de su vida, pero a cambio recibe una penalización de menos 10 de esquiva y un 15% más de estrés recibido. Pero me da igual. Lo activamos y ahí está, ¿vale? Muy bien. Pues ahora sí que empieza el combate como tal. Se acabó la fase de preparación. Vamos a empezar quitándole el sigilo a la hiena, porque no quiero gastarme todas las antorchas en este combate, no sé que haya otro. Aquí yo empezaría sinceramente a poner más Amber Blight o a pegar. Estoy pensando. Claro, es que a esta señora no le puedo marcar, ¿no? Porque esto tiene un 130%, 130 base de marcado, más esto sería un 10, o sea que 140, pero ella tiene un 60 de resistencia, o sea que sería un 100% de probabilidad de marcado. Vale, me convences. Vamos allá. Muy bien, marcada, ahí está. Menos esquiva además. Bueno, así yo me cargaría primero a la hiena, creo yo. Aunque la centauro es que lo va a curar, y eso no es bueno. Además, si la hiena le pega al sirviente, al esclavo, pues se va a ir muriendo, la verdad. Le ha puesto regeneración, pero creo que lo puedo matar, ¿eh? A la hiena. Sí, mi nuevo objetivo va a ser la hiena. Voy a matarla antes de que se aplique la regeneración de vida. Está marcado, por lo cual pierde vida, recibe daño extra. Así que qué guay, un enemigo fuera. Este es el ataque flojo que estaba diciendo, que lo pueden usar cuando no está en la primera posición. Y aquí vamos a usar la habilidad potente Gore, que solo la puedo usar en la primera posición y contra el objetivo en la primera posición, que le va a aplicar un 110% de probabilidad de aturdirle y además sangrado. Él tiene un 110% de probabilidad de aturdirse a él mismo, ¿vale? Pero Calabaza lleva un Avalorio con el que lleva más resistencia al aturdimiento. Así que no debería de pasar. Muy bien, nos hemos cargado un enemigo de un solo golpe. Nada mal, la verdad, nada mal. Muy, muy bien. Pues aquí vamos a curar a los aliados. O seguir aprovechando y poner, por ejemplo, Amber Blight a esta otra tipa. De hecho, lo voy a hacer, ¿vale? Para que haga menos daño. Ahí está. Ya que ahora mi prioridad pasa a ser el centauro. De hecho, le voy a pegar un disparo de pistola ya que está marcada. 14 de daño. Debería ponerle veneno. No, no lo ha puesto. ¿Por qué no lo has puesto? Deberías de haberlo hecho. Supongo que lo has resistido simplemente. No pasa nada. Es lo que hay. Vale, le pego de nuevo a esa señora que está marcada, o sea que sigue recibiendo daño extra y ya solo nos queda una pringada. Muy bien. Te voy a volver a hacer gore. Porque, a ver, me podría curar un 5% de la vida máxima también. Quiero decir, solo queda un enemigo. Sí, le voy a curar. ¿Por qué no? Son solo 4 de vida, pero oye. Quiero decir, solo queda un enemigo. Yo tengo 4 héroes. Puedo aprovechar para curar, ¿no? Aquí solo le puedo aplicar una de estas habilidades. Voy a intentar aturdirle. No le voy a marcar, ¿vale? Porque tanto esta señora, tanto la del mecha como la arbalestera no pueden usar el ataque de marcado en la primera posición, por lo cual no me sirve de nada. Así que voy a intentar aturdirle. Usamos un desfibrilador, pero parece no ser muy fuerte porque no ha hecho nada. Pero bueno. Y es que mejorar la potencia de esa pistola, señora. Pero no pasa nada. Vamos a intentar echarle hacia atrás. ¡Ostras! Ha hecho mucho daño ese ataque. La verdad que esperaba que ese ataque hiciese poco, teniendo en cuenta que es un ataque para desplazar al enemigo. Pero no, casi se la carga. Vale. De hecho, tú te vas a volver a curar. Porque no me importa alargar el combate un turno más, la verdad. Prefiero ir sobre seguro. Muy bien. Último turno. Y aquí sí que la vamos a matar, ¿no? Adiós. Muerte con desfibrilador. Ahí está. No sé por qué me cuesta pronunciar esa palabra, pero bueno. Vamos a seguir. Espero que haya algún combate más. Porque ni siquiera he llegado a usar la forma de mecha. Ahí estamos. Muy bien. Vale, pues creo que ya voy a empezar con la forma de mecha, ¿eh? No sé si marcaron así un enemigo antes. Y empezar en la segunda... en el segundo turno. Sí. Sí, porque aquí hay un enemigo en sigilo, entonces lo vamos a quitar. Le vamos a quitar el sigilo. Lo marcamos. Y ya luego empezamos con el mecha. Vamos a empezar marcando... poniendo Amber Blight, perdón, a uno de estos tipos. Por ejemplo, al de la cuarta posición. Vale. Este combate, cuidado porque hay 3 enemigos que hacen mucho daño. El tipo este que estaba en sigilo, el jorobado este, el encorvado, no sé exactamente qué hacía. Entonces no sé si es una amenaza real. Pero los otros 3 enemigos sí que son peligrosos.
Además no me sirve de nada moverlos hacia atrás porque también tienen un ataque poderoso atrás. Entonces en cualquier posición estos tres son peligrosos. Así que simplemente vamos a marcar a uno de ellos. También podría curar a un aliado, pero ¿para qué? Vamos a simplemente marcar este de aquí. Ahí está. No voy a marcar al que tiene Amber Blight porque como ese efecto lo que hace es que cada vez que me ataquen pierden daño, pues me interesa que el que lleve Amber Blight se quede para el final, porque va a ser el que con la larga me haga menos daño a los tres. Y como los tres son iguales, pues no tengo preferencia por matar ninguno de ellos primero. Así que eso. A ti no te puedo dar con esta habilidad, porque esto es la ronda de preparación. Así que simplemente le vamos a poner que haga un 25% más de daño. A cambio él también recibe más, pero bueno, estará bien. Muy bien, empezamos como tal. De hecho voy a poner a Amber Blight al de la primera posición también, en vez de marcar a otro enemigo. Por ahora me voy a centrar en matar a estos dos. Supongo que debería matar primero a este enemigo, al Corvid, al que es Covid, ¿vale? Al Covid deberíamos de encargarnos del primero, porque es el enemigo distinto y no me fío de que me haga algo peligroso. Los otros tres sé que hacen mucho daño, pero bueno, es solo daño. Me preocupa más que me hagan otra cosa que no entienda muy bien. Vale, pues activamos modo mecha. Ahí está. Si creéis que el esclavo era grande, aquí viene el mecha. Y vamos a usar, creo yo, el ataque contra objetivos marcados, ¿no? Porque va a hacer luego más daño. Sí, lo vamos a hacer. Me ha esquivado, qué puto. Y encima he ganado sobrecalentamiento, aunque lo haya esquivado. Tiene sentido, porque el sobrecalentamiento imagino que es el motor del mecha. Y aunque falles el ataque, el motor ha hecho el trabajo, o sea que sí, tiene sentido. Pero sigue siendo... sigue jodiéndome aún así. Por mucha lógica que tenga, a mí me jode. Este tipo me lanza un gancho raro. Parece que él también tiene una especie de... Él no tendrá un mecha, pero también tiene valores raros. Y hablando de mecha, está un poco en la mierda, la verdad. ¿Qué se le va a hacer? Aquí podría aturdir a uno de estos enemigos. También podría cambiarme de posición para usar Gore, pero creo que para eso voy a esperar al siguiente combate, porque perder un turno ahora no me interesa. Vamos a intentar aturdir a, por ejemplo, este enemigo, ¿vale? Al otro no, porque tiene Amber Blight y por lo tanto, como ya he explicado antes, esos son los que más nos renta que se dejarlos tranquilos por ahora. Pero lo que más nos renta, sobre todo, es curar al mecha. Una curación de 2, a ver, técnicamente es una curación, pero no te voy a engañar, no me va a salvar de nada. Aquí también podría curarle, pero es que necesito quitarme un enemigo sí o sí. Entonces me voy a arriesgar y voy a matar a uno. Ya por lo menos tenemos ventaja numérica. El problema es que ellos son 3 y nosotros, aunque seamos 4, uno de ellos está un poco en la mierda, ¿vale? El mecha está un poco... se están cayendo las piezas por todas partes, pero bueno. Vale, ahora ya no. Ahora somos 4 contra 2, perdón. Me ha hecho un crítico, que eso la verdad que no está muy bien. Para tener Amber Blight sigue haciendo bastante daño. De hecho aquí me va a dejar en las puertas de la muerte. Pero bueno, no debería de caer con un solo golpe. No debería. En teoría. Tenemos comida para recuperar vida, ¿eh? No pasa nada. Aún así le vamos a curar. Ahí está. Solo 4, pero bueno, es mejor que nada. Ahora pegan al sirviente, a Calabaza, que por lo menos él refleja daño. Ahí está. 8 de daño, la mitad para el enemigo. Es mejor que nada. No, tío, es que estos enemigos, tanto en la primera posición como en la última, te revientan. Es increíble. Voy a aturdir a uno de ellos, que se esté quieto. Están siendo bastante pesados, la verdad. Y tú vas a... encargarte el de atrás o curar. Creo que te vas a curar a ti misma. Ya que tengo ventaja numérica, creo que puedo dedicar a los dos de atrás a que curen. Y el mecha y el sirviente y Calabaza se encargarán del resto de enemigos. Aquí de hecho, aunque este enemigo está aturdido, lo voy a matar, porque al de la última posición no le puedo hacer nada. Muy bien, fuera de aquí. Y ahora solo nos queda un enemigo, que lleva Amber Blight, hace un 15% menos de daño, pero aún así me está reventando todo el rato. La cosa es, ¿qué hago? ¿Lo marco? Sí. Aunque con Albert normalmente quiero curar, me interesa marcarlo porque todos les hacen daño extra. El problema ahora es que me tengo que quitar un cadáver, ¿no? Sí. Quítame esta mierda, anda. Vale. Gana sobrecalentamiento, pero bueno, es lo que hay. Al menos he quitado un cadáver. Y aquí podría curar o pegarle. ¿Tú puedes hacer algo en la tercera posición? No, no puede pegarle a un enemigo en la tercera posición. Por lo cual no voy a matar a este enemigo de un solo turno, a no ser que saliese crítico. Así que voy a simplemente curar. Sale una curación crítica, lo cual es de agradecer. Ahora depende de que no le tiene un hachazo a la arbalestera, la verdad, pero bueno.
Y aquí al sirviente, a Calabaza, le voy a curar simplemente. Porque no creo que quite un cadáver con el daño que hace. En verdad lo podría haber quitado, pero bueno. El enemigo se bufa el daño. Me parece correcto porque en el siguiente turno debería de caer. Porque voy a dedicar... Vaya. Pues justo ha hecho un crítico. Antes he dicho que no se le iba a cargar si no hacía un crítico, pero ha sido el caso. Como siempre, el juego me intenta dejar mal. Lo cual no es muy difícil porque ya lo hago yo solito. Pero bueno. Vale, movemos ahí al mecha a la segunda posición. Queda muy raro que esté en medio. Y eso que, de nuevo, Calabaza es ya muy alto, ¿eh? Pero da igual. Comparado al mecha es enanito. Vale, ¿esto qué nota? Nada. Estupendo. Por cierto, antes de nada, antes de que se me olvide, vamos a curar porque pueden haber combates en medio, por aquí, en medio de la nada. Y no me fío nada. De hecho, voy a curar hasta Albert, aunque vaya bien de vida. Ahí está, nos dejamos con 4. Suficiente para un encuentro aleatorio, para un chequeo aleatorio de hambre. Esta señora lleva demasiada poca ropa, ¿eh? Yo no digo nada, pero aquí falla algo, señora. Me están marcando. No me sirve, señora. Ya sé que Calabaza es atractivo, pero tampoco se pase, por favor. No sea descarada. Ah, sí, es la señora con trabuco, es verdad. Mi favorita. Vale, tenemos una que sirva y otra con trabuco. Aquí la gente es muy rara, ¿eh? Pero bueno, vamos a ponerle Amber Blade a... yo creo que a esta señora, ¿no? Porque es la que voy a dejar para el final, creo yo. Ahí está. Ahora no puedo quitar el sigilo, porque ya el mecha, pues obviamente está en modo mecha. Y solo puede quitar sigilo cuando puede usar la pistolita. Porque al parecer una pistoleta puede quitar un sigilo, pero un cañón gigante de un mecha pues no. Cosas que pasan, ¿vale? Y vamos a marcar pues a la señora del trabuco, porque hace bastante daño y no me interesa que me haga, la verdad. De hecho, no te puedo pegar porque es la fase de preparación. Sí te puedo pegar en la fase de preparación. Lo que pasa es que hago la mitad de daño, pero es más que suficiente. Ahí estamos. Ah, pero me mueves hacia adelante. Qué puto, no me acordaba que esa habilidad me mueve hacia adelante. Claro, eso me jode para luego, porque no voy a poder usar core. Pero bueno, estaremos bien aún así. Estaremos bien. Aquí vamos a ponerle al Calabaza en el modo rabia. Muy bien. ¿Y tú qué vas a hacer? Has usado un ataque normal y has fallado. Bueno, técnicamente era la ronda 2, claro, ya no era la ronda de preparación. O sea que podría no haber fallado. Debería marcar a esta pringada o poner Amber Blade a ella misma, por ejemplo. Creo que la voy a marcar. También podría curar. Creo que voy a curar, en verdad. No sea que haya un combate luego difícil, porque ya no puedo curar con comida. Ya solo me quedan 4 que me las tengo que reservar para un chequeo aleatorio de comida. Por lo cual eso ya sí que no puedo hacerlo. Así que hay que cuidado. Aquí, por cierto, voy a quitar el sangrado, que no me fío. Y vamos a aturdir, pues, por ejemplo, a esta señora, la diabla. Porque la señora del trabuco, pues no le puedo aturdir porque lleva un 60% de resistencia. Así que nada. Vale, ha fallado por lo menos. Algo es algo. De hecho, mira, a casa. Venga, hombre. ¿Quién quiere un trabuco cuando podemos tener una ballesta? Que está bastante vieja esta ballesta, la verdad. Pero hace su trabajo. Si algo funciona, no hace falta que lo toques. Le vamos a pegar un putazo a esta señora, ¿no? Creo yo. Sí. ¡Toma! Vale, la mitad de la vida fuera. De hecho, más. 3/4 prácticamente. Y además, en la segunda posición ya tiene que irse hacia atrás. O sea, que hace un ataque débil. Perfecto. Voy a seguir curando. Que la verdad que hasta ahora no he tenido suerte con las curaciones. Han sido todas bastante malas. Y lo siguen siendo. Se ve que Albert hoy no quiere curar. Bueno, cosas que pasan. Y esta señora tampoco quiere pegar. Bueno, no pasa nada. Aquí vosotros haced lo que queráis, ¿eh? No hay prisa. A ver, la verdad es que no hay. Solo queda un enemigo, quiero decir. ¿Le puedo volver a aturdir, de hecho? No, no creo. Pero lo puedo matar. Pues no. ¿Me ha esquivado? Pues no acabamos. Aún así actúa antes que el enemigo. Quiero curar. Bien, 5. Oye, es mejor que 3, la verdad. No me hagan mucho daño, por favor. Vaya. Vaya. Pues nada, pues ahora me curo. ¿Sabes qué? Ahora no voy a acabar el combate. No, ahora me voy a curar. ¡Hala! Cúrate más. Tú misma también, cúrate. Muy bien, 5. Luego cura lo mismo que el ocultista. Puede que incluso más, porque ella no puede poner sangrado. Y... este pringado, ¿qué? Esta pringada más bien. ¿Qué le puedo hacer? Todo me pone un 10% de sobrecalentamiento, así que simplemente le voy a pegar un putazo y ya está. 64 de daño. 80 de sobrecalentamiento. Me quedan 2 habilidades y luego ya estará en modo sobrecalentamiento. Que lo que hace eso es que hace menos daño luego, ¿vale? De hecho, lo vamos a ver aquí.
Cuando tiene sobrecalentamiento, es decir, cuando pasa de 100 de calentamiento del motor, sufre, se recibe a sí misma daño, ¿vale? Cuando actúa. Y además recibe un 20% más de daño. O sea que en dos habilidades vamos a tener que quitarla del mecha, básicamente. Así que voy a ponerla. La voy a poner en la tercera posición ya, creo yo. Porque estas habilidades las puedes usar en la tercera. No, no puedes. Sí, puedo usar el pilar de metal, la habilidad melee. Y entonces esa la puedo usar en la tercera posición y se quedaría en la segunda. Así que sí, la puedo tener en la tercera. Aquí seguimos ganando botín. No para de salirme este objeto interactivo. Un poco feo llamar a una persona objeto, pero bueno. Es un objeto, ¿vale? Un objeto interactivo es lo que hay. Que hay una persona colgando no es asunto mío. Y el combate final. Una hiena, otra señora con trabuco. Y la señora que es un poco inútil, la verdad. Y otra diabla, porque están en todas partes. Me vuelve a silbar. No sé qué les pasa con el diablo. Al parecer aquí las calabazas le parecen muy atractivas. No, a la hiena no, A la hiena no le ha gustado nada. Pero tampoco se ha reído muy bien porque no me ha puesto horror en nadie. Lo cual se agradece. Bueno, de nuevo pongo a... Ah, me he equivocado. Tenía que haberle puesto Amber Black a la diabla, pero bueno, está bien. Está bien. Esta señora hace una habilidad que me da completamente igual, porque ¿qué me das? Nah, no me hace nada del otro mundo, creo. ¿Qué me has puesto? Menos esquiva y un 4% de probabilidad más de recibir críticos. Eso me da completamente igual, la verdad. Bueno, volvemos a enfadar al señor Calabaza. Ahí está. La calabaza ya no está naranja, sino que está roja. Y marcamos a la hiena, por ejemplo. Sí, que es prioridad, 100%. Y tú tienes que empezar con el puñetazo, con el putazo. No puedes mover al enemigo, ¿no? No, solo se mueve ella. Vale, pues vamos a ir a por la señora del trabuco, obviamente, porque no es prioridad, la prioridad es la hiena. Luego la señora del trabuco, luego la señora que silba. Mira, ahí está, 35 de daño. Madre, menudo criticazo, tú. Por lo menos casi se ha muerto. No me mates, ¿vale? A ver, no deberían de matarme. Recordad que la probabilidad... que todos empiezan con gran probabilidad de resistir los golpes mortales. Pero aún así, cuidado. Voy a tener que curarle. Que no se nos muera. Ahí está. De hecho... debería de gastar otro turno en curar. Claro, es que se va a quedar a 1 de vida. Pero a la vez... A ver, aún me quedan 3 turnos de personaje. Vale, vamos a curar, sí. Vale, la primera curación medio decente. Menos mal. No es una curación buena, pero es medio decente. Mejor que las que ha hecho hasta ahora. Y el enemigo falla un ataque. Perfecto. Estamos bien, estamos bien. Ya no estamos tan bien. La señora del trabuco también tiene una cabeza muy dura, Cuidado. Tiene bastantes herramientas esta señora. He llegado a 100 de estrés. Feroz. Eso es un estado negativo propio de él, ¿no? Porque yo nunca lo he visto. Feroz. Me interesa saber qué hace, pero no me deja. ¿Por qué no me dejas verlo? ¿Hola? Vale, ahora. No. ¿Por qué no me...? ¿Hola? ¿Por qué no me dejas ver al personaje? Aquí, vale. No sé por qué. Normalmente yo, mira, abro el perfil del personaje, ¿vale? Haciendo clic derecho sobre ellos, pero aquí lo hago y no me deja. No sé por qué. Supongo que está tan furioso que no me deja, pero dándole al icono de abajo sí me deja. Muy bien. ¿Qué hace esto? ¿Lo pondré aquí? Sí, mira, aflicción única, furioso. Tiene un 100% de probabilidad base de que salga, o sea que siempre que este tipo entra en que siempre que se pone afligido va a ganar este estado. Y eso le da un 45% de daño, 6 de velocidad y menos 10 de precisión. Y además tiene tanto reacciones como out, que eso no sé qué es. Bueno, que te puede hacer daño. No sé si a él solo o a los enemigos o a los aliados también, pero bueno. Eso no importa. Lo que importa es que vas a matar a un enemigo. No, no lo vas a conseguir. A ver, claro, me han bajado la precisión. En verdad debería haberle curado, pero bueno. Por lo menos nos quitamos a la hiena, pero el combate está un poco mal. Por cierto, le tendría que haber quitado el sangrado, que se me ha olvidado. Me he distraído con lo otro. Con lo de feroz. Y aquí, como veis, está en sobrecalentamiento. Así que el mecha lo vamos a tener que quitar cuanto antes. Vamos a curar. Vale, la primera curación realmente buena. Ahora sí, eso sí es una curación buena. Bien hecho, ocultista, bien hecho. Bien hecho, Albert. Vale. Me voy a cargar esta pringada. Venga, fuera. Perfecto. Tenemos a la diabla y a la señora que silba. Quiero probar a usar una habilidad en sobrecalentamiento, la verdad. Solo por curiosidad. A ver cómo es.
Es igual, pero ahora me hace daño, ¿no? Sí, recibe 7 de daño y me pone un debuffo de menos daño. Que lo perderé en cuanto la quite de forma de mecha. Otra vez en las puertas de la muerte. Vaya. Por favor, no te mueras, arbalestera. Vamos a matar a esta pringada. Solo tengo un 60% de probabilidad de darle. Es mejor que nada, supongo. Por cierto, voy a usar vendas. 60% de probabilidad, 100% de fe. Vamos allá. Bien hecho, bien hecho. Muy bien. Vale. Vamos a curar. 7. Bueno. Sigue siendo mejor que las curaciones de antes. Y ahora, ¿tú qué me haces? 19 de daño. Uf, es bastante. Al menos te reflejo la mitad. 10. ¿Eso es la mitad de 19, 10? Bueno, claro, no, sí, porque no pueden haber decimales, con lo cual siempre redondea hacia la alza. O sea que sí, sí que lo es. Vale, le voy a curar 5 de vida, porque no puede pegarle a nadie desde aquí. Y el mecha lo vamos a quitar ya, anda. Ese es el último combate. No quiero que reciban más daño. Y vamos a simplemente hacer un disparo aquí. Ahí está. Eso es un señor, por cierto, no es una señora. Porque lo acabo de oír ahora con su voz. Es un señor. Es el señor que silba. Al parecer le gustan las calabazas. Bueno, yo no juzgo aquí, ¿eh? Si le gustan las calabazas, pues bueno. Te vas a ir fuera aún así. ¿Te gustan las flechas? Imagino que sí, porque él lleva un arco. Debería actualizarse y usar una ballesta aún así. Porque como veis es bastante más útil, la verdad. Muy bien. Pues aquí nos queda algo. Vamos a investigar el altar. Y me das un bufo. Dios, un bufo de 5% de crítico. Eso habría estado muy bien hace... Pues no sé... 2 combates, cuando aún quedaba expedición. Pero bueno, da igual. La cosa es que nos hemos conseguido pasar una expedición en el interior expuesto por la noche. Con mucha suerte, de decir, porque solo han habido 3 combates. Y mirad cómo he acabado. Pero bueno, hemos probado una clase nueva, con calabaza. Hemos podido sobrevivir con el mecha. Hemos probado también al arbalestera, aunque como digo es prácticamente igual. Y hemos visto al viejo de Albert, que lleva prácticamente desde la semana 2 en el equipo. Y apenas lo he usado. Así que bueno, le hemos dado un pequeño uso. Ahora se va a quedar en el equipo en la reserva bastante tiempo porque ya es nivel 3. Pero le dan un 15% de probabilidad de virtud, que eso está bastante guay, la verdad. Aquí me dan 20% de daño si la vida está por encima del 99%. O sea, si está el 100% de vida recibe un 20% de daño. Bueno, eso no está mal si vas, por ejemplo, a una bestia que te pueda curar bastante. O para el inicio de la expedición. Ya a la arbalestera me han puesto menos probabilidad de poner sangrado y veneno. Eso no me jodería, pero también tengo un 10% menos de probabilidad de poner marcado y eso sí me jode, la verdad. Eso sí me fastidia bastante. Así que habría que quitárselo. ¿Y esto qué es? ¡Oh! Reunión de emergencia. Un tripulante ha sido encontrado asesinado mientras estaba durmiendo. Alguien no es quien dice ser. Es una misión. Es una misión. ¿Cómo que es una misión? Ah, mira aquí. Oh, vale, vale, vale. Tenemos un traidor. Podríamos decir que hay alguien sus en el barco. Alguien sus en la aeronave. Bueno, yo creo que con esto ya podría dejar el vídeo, ¿no? Yo creo que si no habéis salido ya, me sorprendería del vídeo tras esto. Bueno, a ver, me interesa algún personaje de estos. Tenemos una diabla. Tenemos 2 diablas. Tenemos una arbalestera, si no me equivoco. Una. No veo una segunda. Pero quiero una segunda arbalestera. Es que llevo ya 2 mosqueteras y una arbalestera. Que sí, las mosqueteras y las arbalesteras no son exactamente lo mismo. Pero son 3 personajes al final que aunque no hagan lo mismo, son del mismo tipo de clase, digamos. Así que creo que no quiero otra arbalestera, la verdad. Yo creo que con una es más que suficiente. Y una médico la peste... Sí, eso sí que creo que solo tengo una. Entonces eso sí que me interesa más, la verdad. Sí, me voy a llevar una segunda médico a la peste. Hay que llevar cuidado con los nuevos héroes que recluto, porque ya solo me quedan 2 espacios, pero bueno, siempre podemos echar algún héroe de los que no quiera tanto. Vale, algo más que ver. La Vestal, por ejemplo, tú de nuevo aquí, con la pala, ¿eh? Tienes que perder todo el estrés a base de palazos. Eso no va a cambiar. Pero bueno, creo que no hay mucho más que ver. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Porque no creo que se haga el vídeo demasiado largo. Hemos sobrevivido, por fin, al interior expuesto de noche. Con mucha suerte, porque el juego nos ha ayudado mucho poniendo muy pocos combates. Y aún así casi no lo cuento. Pero ahora tenemos un traidor entre nosotros. Hay alguien sospechoso en esta nave. Pero va a haber que descubrirlo en el siguiente vídeo, porque hoy no nos da tiempo. Aún así, espero que os haya gustado este. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.